Estoy teniendo muchos problemas con subir este video. Uno lo hice muy apurado porque tenía que cubrir a mi hijo. Otro, no me acuerdo, ya era muy tarde, no había luz, no podía leer bien. Ahorita, porque de alguna manera la señal de internet se fue. Espero en el nombre de Yahshua esto no lo permita, que me permita dar el mensaje completo y, y vamos a ver qué pasa. Le puse por título a este video: Yo ya era antes. Y le puse que si Elohim tiene madre. Entonces, empecé con un versículo de Isaías 43:13, que dice la siguiente manera. Lo voy a leer. Ustedes lo pueden leer todo lo que quieran, pero aquí lo primero que dice en este versículo, mis amados amigos, no me voy a leer el comienzo del versículo, porque es lo que me interesa el punto tocar, porque de ahí me va a pasar otros versículos y se darán cuenta porque nomás leí el principio del versículo y no lo terminé. Ya lo que hice después ya es cosa de estar leyendo el versículo completo y entiendan por qué dice que no hay quien los libre de mi mano, y etcétera, etcétera. Ahí en Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día, yo era. Ahí voy a terminar por leer este versículo. Les repito, ustedes pueden leerlo y saber todo lo demás, porque dice todo lo que continúa, porque lo dice. Lo que yo les voy a decir, mis amados amigos, es referente, porque muchas personas andan ahí que María, madre de Dios y todas esas tonterías. Primero los nombres propios no se traducen, primero que todo. Así que no hay tal María, se llama Miriam. Y no hay tal Jesús, se llama Yahshua. Y así les puedo decir, inclusive podría decir Isaías, podría decir que Yersayahu. Pero si yo les digo Yersayahu, pues naturalmente no lo van a entender. Los nombres de los profetas y todo eso se los voy a decir de la forma incorrecta, para que ustedes inmediatamente lo puedan encontrar y se puedan ayudar. Dice que aunque antes el día fuera, yo ya era. Ahora, cuando habla de día, mis amados amigos, cuando habla de días, fíjese bien, porque esto también ha sido un engaño de los 6 días y que todo eso. Cuando ustedes leen ahí Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, estos versículos tienen que ver con gran parte de la Biblia, de sucesos que ocurrieron antes. Entonces, dentro de lo que ocurrió antes, mis amados amigos, ustedes pueden leer ahí en Hebreos capítulo 1, fíjese bien, y esto es lo que yo les voy a ayudar, que el que quiera abrir su mente, les voy a ayudar a entender, pero naturalmente que esto es ayudar a entender, pero que les va a abrir la comprensión va a ser el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: cual siendo el resplandor, en el hebreo dice de su Shenikah, de su gloria, y la misma imagen de su sustancia, la misma esencia de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho, fíjese bien, la purificación de nuestros pecados, aquí, por medio de sí mismo. Hay que entender esto del Hebreo capítulo 1,
3, dice, por medio de sí mismo, siendo el resplandor. Siendo el resplandor es a lo que llaman Bereshit, el principio. Cuando se van ustedes ahí al capítulo 7, fíjese bien, dice, y ciertamente de los malachim, dice, el que hace a sus malachim espíritus, dice, y a sus ministros llamas de fuego. Está hablando de Elohim en la esencia eterna, antes de manifestar su sustancia. Entonces, esta esencia eterna, cuando da el resplandor y se manifiesta en una forma corporal, entonces, aquí, mis amados amigos, fíjense bien, dice, más al Hijo, a Yahshua, pero todavía aquí no sé, no, aquí todavía él se llama Yahweh. Cuando se hace llamar hijo, en el sentido de haber nacido por carne, ahí es donde engrandece el nombre de Yahweh, agregando la misericordia, que es Yahweh salva, que simplificado, que se le da el nombre a Joseph, es Yahshua, dice, y le pondrás por nombre Yahshua, que quiere decir Yahweh salva. Ok, entonces, aquí mis amados amigos, aquí enseña que todos estos seres de espíritus fueron creación de la manifestación del poder y sabiduría de Yahweh. Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 24, la manifestación de la sabiduría y poder de Yahweh, que viene siendo Hebreos capítulo 1, versículo 3, y que esto se le llama, fíjese bien, se le llama Bereshit. En el principio, la manifestación de él. Salmos 33, 6, que dice que por el aliento de Yahweh todas las cosas fueron creadas. Por eso dice, en el principio creó, en la manifestación de Yahweh creó los cielos y la tierra. Y esto, pues naturalmente, dice que por el aliento de Yahweh todas las cosas fueron hechas. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, la Torah, la palabra Yahshua. Y el verbo, la Torah, Yahshua, era con Elohim. Y el verbo, la Torah, Yahshua, era Elohim, o sea, era antes. Era antes de la manifestación. Era antes de la manifestación. ¿Sí? ¿Para qué? Esta manifestación, para que toda la creación le conociera. Ahora, fíjense bien, mis amados amigos. Y bueno, naturalmente, cuando hace la creación de los malachim ahí en Hebreos capítulo 1, 7, pues obviamente vieron un ser corporal, a imagen y semejanza de él, del que los crió, de la manifestación de lo que siempre existió. Yo, antes del día, yo era. Entonces, mis amados amigos, fíjense bien. Y les decía, por ejemplo, eso del día, ahí les decía que lo que viene siendo el versículo 1 y 2 tiene que ver con Ezequiel capítulo 28, del 13 al 18, con Isaías capítulo 14, del 12, déjeme decirle, Isaías del 12, a ver, no me quiero, Isaías 14, del 12 al 16, ¿sí?
Ahí lo pueden ver. Entonces, mis amados amigos, todos estos sucesos, incluyendo Salmos 82:6, donde dice el eterno Yahweh le dice a este reino, a las serpientes, pero antes de ser serpientes, les dice, ustedes son Elohim, hijos o creación de El Yon, del Altísimo. Entonces, estos seres, mis amados amigos, pues obviamente eran seres que tenían ciencia, porque ya les di la cita de Ezequiel capítulo 28, del 13 en adelante. Eran seres de ciencia. Y ahí dice en el 14, en la parte última del versículo, dice, entre las piedras de fuego te paseabas. Está hablando de naves espaciales. Ahí en Isaías 14, 14 del 12 en adelante, donde dice que pusiste en tu corazón y dijiste, subiré por encima de todos los cielos, llegaré a la montaña más alta, o sea, a la que están volando, pero a la que está más alta, en mayor altura, dice, llegaré a la montaña más alta, me sentaré en el lugar del Shaddai y seré como el Shaddai. Estos seres eran seres con una tecnología impresionante, y esto es lo que Adán y Yaguá fue lo que vieron y fue lo que de él conocieron, y produce el fruto de la iniquidad. Comieron del fruto del conocimiento, lo cual los hizo pecadores. Entonces, esto es el fruto. O sea, comer conocimiento, que la ley está prohibida, la desobedecieron, y el fruto fue comprender. Vinieron los pensamientos pecaminosos. Dice que cuanto todos pecaron, el pecado pasó a todos, puesto que todos pecaron. Bueno, entonces les decía que el versículo 1 y el versículo 2 tiene que ver con eso de ahí de Apocalipsis 12, donde dice que miré al dragón escarlata, que en la punta de la cola arrastraba la tercera parte de los malajín del cielo, y que fueron arrojados a las profundidades del abismo. Y fíjese bien lo que dice ahí en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada, vana y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y dice, en otra dice, sobre la faz del abismo, y en otra dice, sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí le ponen cuidado en el versículo 9, que dice que salga lo seco hacia la superficie de las aguas. Quiere decir que cuando fueron arrojados a las profundidades del abismo, el dragón y todo eso, ese reino estaba sumergido bajo las aguas. Entonces, el versículo 2, el versículo 3 es un tiempo. Del versículo 3 al... ¿qué será? Déjeme ver. A ver. Ahí en el 26 es donde hace el hombre, donde habla de hacer el hombre, y en el 27 es que lo hace, y de él hace la mujer. Entonces, como pueden ver, de lo que viene siendo el versículo 13 en adelante, ahí habla de el primer día, el segundo día, pero acuérdense, mis amados amigos, que cuando habla de estos días está hablando de un periodo, no está hablando de que era noche y era de día, o sea, no está hablando como conocemos las 24 horas, eso de lo que conoce, donde ya se habla de las 24 horas, es después, pónganle mucho cuidado. Donde dice que se hizo las lumbreras, fue un periodo de tiempo, no sé si fueron 1000, 2000 o 3000 años, pero fue un tiempo, dice, y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y apartó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó el Criador a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces ese tiempo, cuando en ese día que creó el eterno Yahweh las lumbreras, pues naturalmente
ahí ve dos efectos, el efecto de la luz y el efecto de la noche, y entonces ahí es donde se le llama días comunes del humano, o sea, las 24 horas, tantas horas de día y tantas horas de noche. Pero los 6 días que habla de las lumbreras, de esto y del otro, son miles de años. Entonces, cuando dice ahí en Ezequiel 43, versículo 13, yo era antes que hubiera día, o sea, antes de empezar la creación, lo que viene siendo Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio crió Yahweh Elohim los cielos y la tierra. Ese es un periodo de tiempo. Entonces él dice, yo era antes, no había periodo de tiempo. Y cuando viene a la destrucción, que dice, yo soy el Aleph Bataf, que ustedes lo tienen como alfa y omega, principio y el fin, está hablando de que ese periodo que ya inicia el tiempo se va a terminar también. Y va a quedar como fue antes de iniciar lo que se le llama el principio, lo que siempre existió. Va a quedar tiempo eterno, o sea, no va a haber tiempo, no va a haber medida de tiempo. Eso es lo que está enseñando, por eso el principio y el fin. Si dicen que el creador es eterno, y si dice principio y fin, ahí no está enseñando que hay eternidad, no. Antes del principio ya era él, y después del fin seguirá siendo él. Esto es lo que la gente necesita comprender. Ahora, mis amados amigos, entonces, ya que les leí ahí, a ver, déjenme ver. A ver qué dice ahí Juan capítulo 8. Fíjese bien. Espero que no se me va a cortar otra vez la señal. Juan capítulo 8. Aquí tengo 57 y acá arriba tengo 58. Pero voy a leer los dos y voy a ver por qué puse estos versículos. Dice ahí, versículo 8. 57. Dice, y dijeron entonces los Yaudín, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Fíjese bien, entonces ahí en el 58 responde Yahshua. Dice, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense bien, Abraham es el patriarca. De este patriarca, pues obviamente nace el hijo de la promesa, que es Isaac, porque de la esclava de Agar, que es Ismael, pues no había promesa. De la promesa de Isaac nace Jacob, que se le cambia después por el nombre de Israel. De Jacob es que nacen las 12 tribus. De las 12 tribus, pues naturalmente ya de la tribu de los levitas, pues es Moshe. Y ahí van siguiendo la línea y van encontrando la acera donde viene el rey David. Y del rey David, pues pasan por generaciones y destrucciones hasta que se acaba el reinado. Pero a David se le había hecho la promesa de que de su cera nacería uno que sería rey para siempre, hablando del Mesías. Por eso ahí, mis amados amigos, ahí en Mateo 22, fíjese bien, Mateo 22, en el versículo 45, fíjese bien lo que dice,
Y esto, pues, naturalmente, esto lo voy a leer desde, desde el 42. Hablando Yahshua, les pregunta que qué piensan del Masiaj. En sus Biblias va a decir del Cristo. Entonces, y si ustedes le ponen cuidado, en realidad es Masiaj o Mesías. Mesías es alguien que viene a resolver cosas, una esperanza de un pueblo. Por eso muchos Yahudim que no creyeron en Yahshua aún siguen pidiendo por la venida del Masiaj, porque no lo entendieron. Pero los que sí entendieron, los Yahudim que sí entendieron, los judíos que sí entendieron, primeramente fueron los 12 apóstoles que juntó Yahshua, y los que ellos fueron arrimando, y los que lo seguían cada vez que Yahshua andaba sanando y que andaba hablando parábolas y todo eso, eran Yahudim, eran judíos. Por eso muchos ignorantes dicen, no, es que los judíos asesinaron a Yahshua. Los que no creyeron son los que asesinaron a Yahshua, uniéndose a los romanos, a los griegos y a otros, para que tengan mejor conocimiento y no estén diciendo tonterías. Y debido a estas tonterías, pues quitan la culpabilidad de Roma, de donde se establece una religión que se llama clero católico romano. Kefa jamás fue para los romanos, señores. Yo no sé dónde sacan esas tonterías. No, que Kefa es el papa, el papa ese es Pedro, el de Yahshua. No, esa es una vil mentira. Es una vil mentira. Entonces le pregunta a Yahshua, ¿qué piensan del Mesías? Y le responden que es de David, o el hijo de David. Y contesta Yahshua, ¿cómo puede David, si en espíritu David le llamaba Adonai, o sea, le llamaba Señor? Así es como lo entienden. Y dijo David al Señor, Señor, siéntate a mi diestra, o sea, en mi trono, no a la derecha, o sea, lo que viene siendo linaje, porque esto es otra de las tantas cosas que no entienden. Dice, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, pues si David le llamaba Adonai, le llamaba Señor, ¿cómo es que es su hijo? Naturalmente que esto lo tomaban de que era su hijo por la profecía de que había dicho que de la casa o de la descendencia de David nacería un rey que sería para siempre. Pero no habían entendido que era el mismo Yahweh el que había hecho la promesa. Por eso ahí en Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y si lo siguen leyendo, pues van a encontrar que es el mismo Yahweh, y que por celo de Yahweh, él realizaría este acto, por el celo de sí mismo, porque la promesa de él, que él vendría como hombre para hacer expiación de nuestros pecados, como lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Entonces, este principio, que es ese mismo versículo que les acabo de enseñar, Hebreos capítulo 1, 3, esa manifestación del resplandor de Yahweh, a la cual se da una imagen corporal, y se le llama Bereshit, en el principio crió Yahweh los cielos y la tierra, pues ese es este mismo el creador al que le llaman el Ruach HaKodesh. Entonces este Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, hace la creación, hace el hombre, hace las bestias y hace todo. Por eso Salmos 33:6 dice que por el aliento de Yahweh todas las cosas fueron hechas. Ya les leí Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era Yahweh. Se los voy a volver a leer. Se los voy a volver a leer porque hay veces que siento algunas interrupciones y pierdo el hilo. Dice, en el principio era la Torá, el verbo, la palabra, Yahshua. Y el verbo, la palabra, la Torá, Yahshua, era con Yahweh. Y la Torá, el verbo, Yahshua, la palabra, era Yahweh. Por eso dice, antes que hubiera día, yo ya era. Ahora,
Dice, si David me llamaba hijo, perdón, si David me llamaba Señor, ¿cómo es que puedo ser su hijo? Entonces, mis amados amigos, todavía pasa mucho tiempo después de la promesa que se le dio a David, que de él, de su cera, nacería el hijo, y su cera es Joseph. Pero la profecía dada ahí en donde a ver, ahí en Lucas, perdón, no es Lucas, perdón, es Isaías 7:14, que de una mujer virgen, dando que por el poder concebiría una mujer virgen y daría a luz al Mesías. Pero por la promesa que se le hizo al David de su cera por medio de Joseph. Por eso, mis amados amigos, si ustedes le ponen cuidado, cuando ustedes dicen, no, es que dice que era madre erróneamente ustedes dicen Jesús, que era madre de Jesús, Miriam, pero también dice que José era José, de la forma incorrecta, también dicen que él era el padre de Yahshua. Y estas cosas pues no las entienden. En la cuestión de haber nacido como carne solamente. Pero aquí les está diciendo que él era antes. ¿Cómo puede ser hijo de ellos si él era antes que ellos? Y todos ellos fueron su creación. Entonces, ahí en Mateo 13, 55, 57, ahí es donde dice, ahí precisamente se menciona a Joseph como padre de Yahshua. Es 13, 55. Dicen estos que están recibiendo esta doctrina de Yahshua, dice, y aconteció que cuando Yahshua terminó de dar estas parábolas, pasó de ahí. Y a ver si estoy bien, déjenme ver. Me pasé. Así, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? 1 Corintios 1:24. Yahshua, poder Yahweh, sabiduría Yahweh. Es la contestación. Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y este conocimiento? Y estas maravillas. Fíjese bien, en el 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es el carpintero? José. Entonces, si es hijo del carpintero, se supone que el padre es José. Pero está hablando en la cuestión como familia, porque ni siquiera llevaba los genes de ellos. Y ahorita se los voy a leer. No se llama su madre Miriam, María, y sus hermanos se llama Jacob, Joseph, Shimón y Judá. Y sus hermanas están aquí entre nosotros. Y Mateo capítulo 1:25 dice que José no tuvo relaciones sexuales con Miriam hasta que nació Yahshua. Entonces los sacerdotes católicos, esta religión falsa, sacan un pasaje que dice que, ¿cómo se llama esta? Dice, no tuvo hijos hasta que murió, o sea que nunca tuvo hijos. Pero acá pasa aquí pasa otra cosa, aquí pasa distinto. De esa mujer dice que hasta que murió. De Miriam dice, no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Yahshua. ¿Qué quiere decir? Que no dice que no tuvo relaciones sexuales hasta que murió. No. Ahí no está diciendo que nunca tuvo relaciones sexuales. Dice que no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Yahshua. Quiere decir que de Yahshua para adelante sí tuvo relaciones sexuales, los cuales nacieron los hijos ya mencionados. No estén con tanta ignorancia y tanto engaño del clero católico romano. Entonces, fíjese bien, ya que estamos en esto, y como les dije, yo ya era antes. Por eso, cuando pasa lo de las bodas, ahí en Juan, capítulo 2, fíjese bien, Juan, capítulo 2, fíjese qué cosa tan, qué aclaración tan interesante. Déjeme decir qué versículo 4. Pero usted lo pueden leer desde el 1, porque ahí
ahí el enemigo, el Eterno ya había visualizado todo lo, antes de hacer toda creación, él visualizó su creación, escudriñó nuestras vidas y vio quiénes lo iban a buscar y quiénes iban a obedecer. Por eso dice, antes de la creación del mundo, yo ya te había escogido. Antes que el vientre de tu madre te concibiera, yo ya te había escogido. ¿Por qué? Porque él ya había pasado los tiempos. Aleph, Bataf, principio y fin. Él ya había pasado de esos tiempos. Porque todo eso está dentro de lo que es la eternidad. Conoce qué voy a hacer en unas 2 horas, en un segundo, 2 segundos, 20 años más adelante. O sea, lo que el Creador me permita vivir, él ya lo conoce. Porque él ya lo recorrió, ya vio ese tiempo. Entonces, mis amados amigos, ahí en este suceso del vino, él vio una trampa que permitió que sucediera, porque van estos hombres con Miriam, a la que llaman María, que no tenía ninguna razón. ¿Qué tenía Miriam que andar resolviendo si se acabó el vino o no? Pero esta trampa ya venía del enemigo. Y entonces Miriam va con Yahshua y le dice que no tienen vino. Y fíjese lo que contesta Yahshua antes de obedecer la ley dada por él, lo que dice Éxodo capítulo 20, 12, Efesios 6, 1 al 3, Deuteronomio 5, 16, y se los voy a decir para que los que sean perezosos y no busquen. Aquí es donde enseña que dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean bendecidos, etcétera, etcétera. Honrarás a tu padre y madre, y esa es una ley que viene de él. Entonces, él, debido a esto, enseña algunas cosas. Primero de todo, aquí dice en Juan capítulo 2, 4, cuando ya pusieron esta trampa y que va Miriam a pedirle a Yahshua que los ayudara. Fíjense qué dice. Yahshua dice, le contesta, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Ahí haciendo la aclaración totalmente que ella no es su madre y que ella no tiene ninguna autoridad sobre él. Pero como ante los ojos de los demás era su madre, entonces cae en Éxodo 20, 12, Efesios 6, del 1 al 3, Deuteronomio 5, 16. Honrarás a tu padre y a tu madre. Porque la gente no hubiera comprendido si Yahshua lo hubiera ridicularizado. Hubieran dicho, y este se dice ser el Mesías o el hijo del Creador y todo eso, cuando está ridiculizando a su propia madre. Entonces aquí da una honra conforme a su ley. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces no la avergonzó, sino le concedió este favor. Le concedió este favor. Pero aprovechando, haciéndolo como el primer milagro. Pero no porque Miriam ejerciera alguna autoridad sobre él. Señores, yo ya era antes. Y ahí no falta algún predicador, algún sacerdote ignorante o algo así, que dice, no, es que si el Creador no se hubiera hecho totalmente hombre, de nada hubiera valido. No, señores, esto es una mentira, señores. Por eso dice, fíjese bien, dice ahí déjenme acordarme. Ahí mismo en ese libro de Juan, capítulo 6, fíjese bien, 6:51, por eso es que le dice a Miriam, ¿yo qué tengo que ver contigo? Capítulo 6:51. Dice, yo soy el pan vivo, o el Sucot, cuerpo, o el cordero, que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la manifestación corporal, espíritu, manifestada carne, la cual daré por la vida del mundo. Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Yahweh a la humanidad que se ha dado a sí mismo. Ahí dice que ha dado su Hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué digo yo que se ha dado a sí mismo? Vayan a Hebreos, capítulo 1.
Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su Shekinah, de su gloria, y la misma esencia de su sustancia, aquí viene diciendo la imagen de su sustancia, porque da una imagen corporal. Ahora fíjese bien, o sea, él mismo, ahí va, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Por eso digo, de tal manera amó Yahweh al mundo que se ha dado a sí mismo, o sea, que ha dado a su Hijo unigénito, la única vez que se ha manifestado en nacimiento carne. Eso es lo que quiere decir. La única vez que se ha manifestado corporalmente en carne para salvarnos de la condenación de la Torah. Eso es lo que es. La condenación de la ley cuando es quebrantada. Entonces, mis amados amigos, espero que les esté quedando claro. Por eso dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Y les estoy diciendo dónde viene esta carne. Entonces, cuando va él, cuando es tomado, o sea, regresa el Ruach HaKodesh, lo que ahí dice, y volviendo el Padre al Hijo, lo toma y es llevado a los cielos. O sea, regresa el Ruach HaKodesh por su Sukkot y lo regresa a los cielos, de donde proviene. Aquí lo estoy enseñando en Juan capítulo 6:51, que este cuerpo viene de los cielos. No trae genes humanos. No trae genes humanos. No hay hombre, no hay carne que pueda justificar pecados. No hay hombre que pueda justificar pecados. Solamente el Creador. Solamente. Por eso se dio como el Hijo de Elohim, o sea, su manifestación corporal de sí mismo. Para que el que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis amados amigos, ahí en Lucas capítulo 1:38, ahí mismo Miriam se declara sierva de Elohim. ¿Cómo voy a permitir yo, como creyente, cuando dice honrarás a tu padre y a tu madre, cómo voy a ver a mi madre como mi sierva? Que me atienda porque es mi madre y me quiere y todo eso. Eso no la hace mi sierva. Eso no la hace mi sierva. Ni a mi padre me hace mi sierva. Ellos son mis guardianes en el sentido como familia. Y si me atienden por el amor que ellos tienen hacia mí. Pero yo no puedo ver a mi madre, a mis hermanos, a mi madre y a mi padre, no los puedo ver como siervos. Eso es ridículo. Y misma Miriam se declara sierva de Yahweh. Y el mismo Yahweh viene como hombre, haciéndose conocer así que nacido hombre por toda la humanidad, que Miriam había dado a luz a Yahshua. Y esto pues naturalmente, pues ya cuando ustedes empiezan a oír que dice el mismo Yahshua, ¿cómo puedo ser hijo de tal cuando yo ya era antes? Cuando yo ya era antes, ¿dónde está el entendimiento, señores? ¿Dónde está la comprensión? Entonces, a ver si qué me falta, porque no quiero quedar inconcluso, quiero darles una muy buena explicación. Parece que ahí les había dicho que no hay carne que salve. Por eso dice que han puesto carne por confianza. Hay gente que ven a los sacerdotes como sus salvadores y los ven como estos señores, y se los he dicho ahí en Ezequiel 8, cuando los levitas, los sacerdotes levitas se unen a los sacerdotes griegos, ahí degeneran el sacerdocio originado por el Eterno por parte de Aarón. Y de ahí que estos mismos sacerdotes degenerados, o sea, absorbiendo todas las deidades egipcias, babilónicas y todo eso, entonces son reprobados,
viene Yahweh en Yahshua, los pone en ridículo, le agarran envidia, buscan la manera de matarle, pero no lo pueden matar hasta que él cumple lo que tenía que cumplir, y entonces ya permite que lo sacrifiquen para vencer al pecado y vencer las cosas malignas del enemigo, para los que le amaron y le obedecieron. Y esto, dentro de todo esto, mis amados amigos, es no andar pensando tonterías. ¿Cómo se ponen a creer que un ser humano, carne, pueda ser la madre o el padre de lo que existió antes de toda la creación? Ahora, fíjese bien, Mateo capítulo 11, versículo 11, para que vean de que ahí andan adorando que imágenes y que todas esas, voy a decir la palabra, todas esas idioteces. Ahí dice, en el 11, dice, de cierto les digo que no se ha levantado entre los que nacen de mujeres otro mayor que Johanan, el que sumerge, o Juan el Bautista. Pero hay que aclarar que aquí está hablando de alguien que sí nació de relación sexual, o sea, que lleva genes humanos. Porque, pues que Yahshua nació de mujer, sí, pero no con genes humanos, no con relación sexual, sino por poder del Ruach HaKodesh. Ahora, fíjese bien lo que dice. Más el más menor o el más pequeño que en el reino de Yahweh o de los cielos es aún mayor, fíjese bien, que Johanan, el que tiene el rango más bajo del reino de los cielos, dice que es mayor que Johanan. Y aquí está diciendo que no hay un profeta mayor que Johanan. Entonces se van ustedes ahí a Apocalipsis capítulo 22, cuando ya le está revelando un ángel a Juan, al discípulo Juan, que lo conocen como Juan de Patmos porque fue puesto en prisión en la isla de Patmos, pero es el mismo es el mismo profeta, perdón, es el mismo apóstol que eran de los 12 discípulos. No es que sea Johanan de Patmos sea otro, no, es Johanan en la isla de Patmos. Son tantas confusiones que tiene la gente. Bueno, ahí dice, ahí en Apocalipsis 22:8, dice lo siguiente: yo, Johanan o Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después de que he oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del malaj o del ángel que me mostraba estas cosas. Fíjese lo que les dice el malaj. Fíjese lo que dice el ángel cuando la misma palabra dice que el de menor grado, el de menor grado es mayor que Johanan, el que sumerge. Fíjese lo que dice un malaj, un ángel. Dice, y él me dijo, mira, que no lo hagas. No te arrodilles a mí, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan la Torá de este libro o la ley de este libro. Dice, adoren a Yahweh. Adoren a Yahweh. Den honra a Yahweh. Señores, déjense que Judas de Tadeo, que San Martín de Porras, que estos blasfemos de que se hacen llamar los santos padres cuando el único santo padre es el creador de los cielos y de la tierra, y ponen a gente que nacen de carne, los ponen como los santos, como el santo padre, que háganme el favor. Increíble. ¿Hasta dónde es la ignorancia, el atrevimiento? Y hay personas que han visto mis videos y no crecen, no comprenden, y siguen con sus perdónenme la palabra otra vez, con sus estúpidas creencias católicas. Suben que fotos de sacerdotes y cosas de esas tonterías que lo único que ha hecho es engañarlos y tenerlos sumergidos a tanta ignorancia y a tanta blasfemia contra el Shaddai. Así que, mis amados amigos, pues
Nomás les voy a leer unos 2 versículos más para que entiendan por qué al Eterno, ya manifestado Espíritu, desde que es manifestado Espíritu, se le llama Hijo. Ahí, por ejemplo, viene siendo, lo acabo de leer el otro día, dice, y pongan atención a mi ruaj, porque no dará por inocente al que se rebele contra él, porque mi nombre está en él. Cuando dice que mi nombre está en él, ustedes lo van a ver ahí en, por ejemplo, lo van a ver ahí, por ejemplo, Éxodo 23:21. Por ejemplo, Éxodo 23:21, fíjense bien lo que dice. A ver, a la fuerza es, si yo ando, a ver, 23:21. Dice de esta forma. Sí, dice, guárdate delante del Ruaj y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, en el Espíritu. Y cuando dice, siendo el resplandor, ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando de él, siendo el resplandor de él, ahí en el 7 lo menciona como hijo, y aquí dice que por qué razón, él se llama Yahweh y es Yahweh. Aquí en Isaías capítulo 9, 6, fíjese bien, y 7, todavía, aquí esta me lo estaba comentando un amigo de Chile, de allá de un pueblo que se llama Titil, que está enseguida de Santiago de Chile. Él me está diciendo que este pasaje le abrió los ojos de entender que quién es Yahshua, que esto lo hizo comprender que es el mismo Yahweh. Y ahí lo pueden ver también en Timoteo 3:16 y en muchos otros versículos. Pero hay unos versículos donde separa lo humano a la esencia eterna, porque se manifiesta como un humano, pero no se hace mencionar como el Creador, sino como el Hijo del Creador, precisamente por haberse manifestado de una forma humana. Y ahí es donde, es que él dice que cuando fue sumergido, se abrieron los cielos, y dice una voz, aquí mi hijo amado en el que yo tengo complacencia, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo podía ser Yahweh allá y estar acá? No, es que una cosa es su esencia eterna y otra cosa es su sustancia manifestada corporalmente, y estas son las cosas que la gente no entiende. Y les iba a decir Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre, o se llamará su nombre, admirable, maravilloso, consejero. Fíjese bien, consejero, aquí ya es cuando se hace, viene siendo lo que es el Ruaj. Y como creador dice Elohim fuerte, fíjese, Padre eterno, y yo ya como lo que viene siendo mediador, como el mediador, príncipe de paz. El mismo Padre eterno se pasa como príncipe de paz. De tal manera amó Yahweh a la humanidad, que se ha dado a sí mismo, para que todo el que en él cree no se pierda. Acuérdense que les dije ahí en Hebreos capítulo 1:3, donde enseña que por él mismo haría la purgación de nuestros pecados. ¿Sí? O la purificación de nuestros pecados. Purificación, prácticamente lo mismo. Fíjense lo que dice en el 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David. Aquí es lo que le digo, que fue la profecía de que se le había dado, se le ha dado la promesa que de la cera de David nacería un rey que sería para siempre. Ese mismo sería el Mesías. Por eso dijeron, ¿qué dicen del Mesías?
Pues que su padre es David. Y como si David le llamaba padre en espíritu, digo, Señor en espíritu, puede ser su padre. Todas estas cosas, pues naturalmente es por falta de escudriñar las escrituras, por eso no las entienden. Dice, disponiéndolo y confirmando en un juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y fíjese bien, el celo de Yahweh realizará esto. O sea, él mismo lo va a hacer por él mismo. El celo de Yahweh realizará esto. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Haciendo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. 1 Timoteo 3:16. Ya nomás. Y se los voy a leer exactamente como dicen sus Biblias. 1 Timoteo 3:16. A ver, ¿dónde está Timoteo? 1 Timoteo 3:16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea... No, este no es. No, estoy en el libro de Tesalonicenses. Dije Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3:16. Aquí está. Dice, y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Y voy a decir la forma incorrecta, de la forma blasfemia. Dios ha sido manifestado en carne, que lo correcto sería Yahweh Elohim ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles por medio de Shaul. Al principio, Kefa, que le llaman Pedro, hizo predicó un poco porque él tenía que apoyar a Shaul. Él tenía que apoyar a Shaul porque Kefa realmente era para predicar a los judíos. Esa es otra ignorancia de parte de los católicos. Kefa no estaba para los gentiles. El que estaba para los gentiles era Shaul, al que le llaman Pablo. Pero solamente cuando va con Cornelio, ahí se le da un entendimiento a Kefa. Y entonces cuando ya Shaul sale a predicar, Pablo, y que empieza a hablar ahí en el concilio, ahí en la asamblea, y que los demás apóstoles pues dudaban, entonces Kefa, que había sido de los primeros discípulos, confirma que lo que estaba diciendo Shaul era cierto, porque a él se le ha dado esta experiencia de que los gentiles también habían sido unificados en la salvación de Yahshua. Entonces, dice, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Elohim, Yahweh, ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Ruach, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Mis amados amigos, Miriam es una mentira que la tal María sea la madre de Dios. Es una mentira infame. Les han mentido de una forma tremenda. ¿Y cómo es que, ya cuando ven ustedes Apocalipsis 13, del 13 al 14, van a ver que estos seres pueden hacer cosas que parecen milagros? Y que ahí en Apocalipsis también 9:20, fíjese bien, cuando se ponen a rezarle a sus estatuas de yeso, de madera y de algún otro material, fíjese lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 9. No es que Judas, es que Judas de me hizo este milagro, es que la Virgen María me hizo este milagro, es que, no señores, aquí les va a decir quién les hace los milagros, los supuestos milagros. Dice, porque, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Lean Salmo 115, del versículo 3 al 8.
Tienen manos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen ojos y tienen oído y no escuchan, etcétera, etcétera. Y yo sé, como ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ahora, ¿en quién confían? Fíjese bien. Obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios. Demonios, para que estén en idolatría. Reciben favores de los demonios cuando ustedes están pensando que están recibiendo milagros de supuestos santos. Señores, sacúdense de las mentiras del clero católico romano. Y también sacúdense del cristianismo, señores. Todo eso es una mentira. Necesitan irse a las raíces hebreas de lo que recibieron los judíos, de los Yaudín, que es lo más correcto. Bueno, mis amados amigos, pues el eterno Yahweh en Yahshua HaMashiach les dé Shabbat Shalom. Y déjense de tanta tontería. ¿Quieren saber la verdad? Búsquenla. No andan creyendo, maldito el varón que confía en el hombre. Déjense de estos asesinos de Yahshua, que ahora son el clero católico romano. Déjense de esas tonterías. Que Yahweh en Yahshua les dé Shabbat Shalom.